Encontré en la edición de entrevistas de The Paris Review una, una entrevista a Kurt Vonnegut, entrevistado por David Hyman, ¿sí? Me refiero, por supuesto, al escritor de Matadero 5. Y la entrevista es muy interesante porque es larga, yo la recorto, así que si la quieren entera tendrán que ir al libro a buscarla. Pero me voy a posar en lo que es el escenario, porque ustedes saben, la novela tiene bastante autobiográfica y es su novela más conocida, ¿no? De lo que ocurrió con el bombardeo en Dresde. Y bueno, y apunta ahí. Así que en todo caso vamos a focalizar. Después aparecen otros temas que yo los dejo de lado. Pero es un reportaje del año 1977. Les voy a leer entonces algunos pedacitos. Es esta entrevista con Kurt Vonnegut. Fue originalmente una amalgama de 4 entrevistas realizadas con el autor a lo largo de la pasada década. El material ha sido sometido a una exhaustiva revisión por parte del propio Vonnegut, que contempla con bastante recelo la plasmación en papel de sus propias palabras. Lo que sigue podría considerarse una entrevista que se ha hecho él mismo. Si la introducción a la primera de las entrevistas dice: es veterano del ejército y padre de la familia, de huesos grandes, articulaciones flojas y relajado. Está sentado tranquilamente en un sillón con las manos metidas en los bolsillos. Lleva una desalineada chaqueta de tweed, pantalones Cambridge de franela gris y camisa azul de Brooks Brothers. Interrumpe la entrevista con toses explosivas y estornudos típicos de resfriado otoñal y una vida entera de fumador. Su voz es la de un barítono del medio oeste con inflexiones irónicas. De vez en cuando transmite la sonrisa franca y alerta de un hombre que ha visto y se ha guardado dentro casi todo: la depresión, la guerra, la posibilidad de una muerte violenta, las estupideces de las relaciones públicas corporativas, 6 hijos, unos ingresos irregulares y el reconocimiento tardío. Bueno, voy directamente a una de las primeras preguntas ya. ¿Es usted veterano de la Segunda Guerra Mundial? Ese era el punto central. Dice: sí, cuando me muera quiero un funeral militar. La corneta, la bandera sobre el ataúd, el pelotón de fusilamiento, el suelo consagrado. ¿Por qué? Será una forma de conseguir algo que siempre he querido, más que nada en el mundo, algo que podría haber tenido si hubiera conseguido que me mataran en la guerra. ¿Y qué es eso? La aprobación incondicional de mi comunidad. ¿No quiere tenerla ahora?, le pregunta el periodista. Mis parientes dicen que se alegran de que sea rico, pero que son incapaces de leerme. Voy a saltear un poquito. ¿Le importa contarme cómo lo capturaron los alemanes? Sí, encantado, dice Vonnegut. Nosotros estábamos en una hondonada más o menos igual de profunda que una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Había nieve por todas partes. Alguien dijo que seguramente estábamos en Luxemburgo. Se nos había acabado la comida. ¿A quién se refiere con ese nosotros?, interviene el periodista. A la unidad de oteadores de nuestro batallón. Los 6 que éramos y unas 50 personas a las que no conocíamos. Los alemanes nos podían ver porque nos estaban hablando con un megáfono. Nos dijeron que nuestra situación era desesperada y todo eso. Fue entonces cuando preparamos las bayonetas. Estuvo bien durante unos minutos. ¿Por qué? Era como ser un puercoespín con todas aquellas púas de acero. Lo sentí por cualquiera que tuviera que venir a por nosotros. ¿Pero no vinieron de todas maneras? No, lo que hicieron fue tirarnos obuses de 88 milímetros. Los proyectiles estallaron en las copas de los árboles por encima de nosotros. Se oyeron explosiones muy fuertes sobre nuestras cabezas. Nos cayó encima una lluvia de esquirlas de acero que alcanzó a alguno de los nuestros. Luego los alemanes nos volvieron a decir que saliéramos. No gritamos a la mierda ni nada parecido. Dijimos, vale, y tranquilos, y cosas por el estilo. Cuando por fin los alemanes se dejaron ver, vimos que llevaban uniformes de camuflaje blancos. Nosotros no teníamos nada así. Íbamos de caqui. Daba igual la estación del año. Íbamos siempre de caqui. ¿Y qué dijeron los alemanes? Dijeron que la guerra se había terminado para nosotros, que teníamos suerte, que ahora podíamos estar seguros de que sobreviviríamos a la guerra, algo de lo que ellos mismos no estaban seguros.
De hecho, seguramente los capturó o los liquidó en los días siguientes el tercer ejército de Patton. La historia tiene sus entresijos. ¿Hablaba usted alemán? Se lo había oído hablar mucho a mis padres. No me lo habían enseñado porque la Primera Guerra Mundial alentó el rencor contra todo lo alemán. Probé a usar con nuestros captores unas cuantas palabras que conocía. Ellos me preguntaron si era descendiente de alemanes y yo les dije que sí. Y entonces me preguntaron por qué luchaba contra mis hermanos. ¿Y qué le dijo usted? Sinceramente me pareció una pregunta ignorante y cómica. Mis padres me habían segregado tan por completo de mi pasado germánico que para mí era como si mis captores fueran bolivianos o tibetanos. Sí, bueno, después de que lo capturaran lo mandaban a Dresde. Sí, en los mismos vagones de carga que habían llevado a las tropas que nos habían capturado. Seguramente los mismos vagones que habían llevado a judíos, gitanos y testigos de Jehová a los campos de exterminio. El transporte de ganado es el transporte de ganado. Hubo unas cuantas noches en que nos atacaron bombardeos británicos. Supongo que pensaron que debíamos de ser alguna clase de material estratégico. Alcanzaron un vagón en el que iba la mayoría de oficiales de nuestro batallón. Cada vez que digo que odio a los oficiales, y todavía lo digo con bastante frecuencia, tengo que recordarme a mí mismo que no sobrevivió casi ninguno de los oficiales con los que serví. La Navidad andaba por allí también. Bueno, y por fin llegó usted a Dresde. Dice Vonnegut. Bueno, primero a un campo de prisioneros enorme que había al sur de Dresde. A los soldados rasos nos separaron de los suboficiales y los oficiales. De acuerdo con los artículos de la Convención de Ginebra, que es un documento muy eduardiano, a los soldados rasos se les exigía que trabajaran para pagar su manutención. Todos los demás pudieron languidecer en la cárcel. Como soldado raso que era, a mí me mandaban a Dresde. Bueno, ¿cuáles fueron sus impresiones de la ciudad antes del bombardeo, el famoso bombardeo? Bueno, era la primera ciudad elegante que había visto en mi vida, una ciudad llena de estatuas y de zoos como París. Vivíamos en un matadero, en un bonito bloque de cemento para guardar a los cerdos. En aquel bloque pusieron literas y colchones y todas las mañanas nos íbamos a trabajar de temporeros a una fábrica de sirope de Malta. Era sirope para embarazadas, sonaban las malditas sirenas y oíamos como otra ciudad recibía lo suyo, pum, pum, pumba, pum. Nunca esperábamos recibir nosotros. En Dresde había muy pocos refugios antiaéreos y ninguna industria de guerra, solo fabricaban fábricas de cigarrillos, hospitales y fábricas de clarinetes. Pero un día sonó la sirena, era el 13 de febrero de 1945, y bajamos a una segunda planta subterránea donde había una cámara frigorífica para la carne. Hacía frío y estaba llena de cadáveres colgando. Cuando volvimos a subir ya no había ciudad. ¿No se asfixiaron en la cámara frigorífica? No, era bastante grande y no éramos muchos. El ataque tampoco retumbó mucho. ¡Pum! Primero arrojaron explosivos para romper el hielo y después esparcieron las bombas incendiarias. Al principio de la guerra las bombas incendiarias eran bastante grandes, más o menos del tamaño de una caja de zapatos. Para cuando le tocó recibir a Dresde ya eran unas cositas diminutas y carbonizaron la ciudad entera. ¿Qué pasó cuando salió? Entre nuestros guardias no había oficiales, solo un sargento, un cabo y 4 soldados rasos, y se habían quedado sin jefe. Y sin ciudad, porque eran soldados de Dresde que habían sufrido heridas de bala en el frente y habían sido enviados a casa para desempeñar tareas fáciles. Nos tuvieron firmes un par de horas. No sabían qué otra cosa hacer. Se dedicaban a hablar entre ellos. Por fin nos fuimos de expedición por entre los escombros y nos acuartelaron con unos sudafricanos en un poblado de las afueras. Cada día íbamos caminando a la ciudad y nos metíamos en los sótanos y los refugios para sacar los cadáveres, a modo de medida sanitaria. Cuando entrábamos en el típico refugio, por lo general un sótano normal y corriente, aquello parecía un tranvía lleno de gente que hubiera padecido un infarto. Gente y más gente sentada en sus sillas, todos muertos. Las tormentas de fuego son algo asombroso, un fenómeno que no ocurre en la naturaleza. Las alimentan los tornados que se forman en su centro y no queda ni gota de aire para respirar. Sacábamos a los muertos, luego los cargaban en camionetas y los llevaban a los parques y a los terrenos grandes y abiertos de la ciudad que no estaban llenos de escombros. Los alemanes encendían allí piras funerarias y quemaban los cuerpos para que no olieran y no se propagaran las enfermedades. Había unos 130.000 cadáveres escondidos bajo tierra. Era una búsqueda de huevos de Pascua terriblemente elaborada. Íbamos a trabajar atravesando perímetros acordonados por los soldados alemanes. La población civil no debía ver lo que íbamos a hacer.
Al cabo de unos días la ciudad empezó a oler y se inventó una técnica nueva. La necesidad agudiza el ingenio. Entrábamos en los refugios, cogíamos los objetos de valor que la gente llevaba encima, sin hacer intento alguno de identificarla, y se los entregábamos a los guardias. Luego llegaban soldados con lanzallamas, se quedaban en la puerta y desde allí incineraban a la gente adentro. Se trataba de extraer primero el oro y las joyas y luego quemar a todo el mundo que había adentro. Menuda experiencia para alguien que se está planteando hacerse escritor. Era una visión fantástica, asombrosa, también fue una forma de enfrentarse a la verdad, porque los civiles estadounidenses y las tropas de tierra no sabíamos que los bombarderos estadounidenses estaban realizando bombardeos de saturación. Se mantuvo en secreto hasta que ya casi se había terminado la guerra. Una razón de que quemaran Dresde fue que ya habían quemado todo lo demás. En plan, ¿qué vamos a hacer esta noche? Todo el mundo estaba listo para desfilar y Alemania todavía seguía combatiendo y entre tanto se estaba usando maquinaria para quemar ciudades. Era un secreto, la de quemar ciudades. Orinales hirviendo y cochecitos de niños en llamas. Corrían montones de chorradas sobre la mira Norden. Veían noticieros en que salía un piloto de bombardero con un policía militar a cada lado con un revólver del 45 desenfundado, esa clase de sandeces, pero joder, lo único que estaban haciendo era sobrevolar ciudades con cientos de aviones y soltarlo todo. Cuando fui a la Universidad de Chicago después de la guerra, el tipo que me entrevistó había bombardeado Dresde. Llegó esa parte de mi biografía y me dijo, bueno, no nos gustó nada hacerlo. Ese comentario se me quedó grabado. Otra reacción posible sería, nos ordenaron que lo hiciéramos, interviene el periodista. Y Bornwood dice, la suya fue más humana. Creo que el tipo pensaba que el bombardeo había sido necesario y es posible que lo fuera. Una cosa que todo el mundo descubrió fue lo deprisa que se puede reconstruir una ciudad. Los ingenieros dijeron que harían falta 500 años para reconstruir Alemania, pero la verdad es que tardaron 18 semanas. ¿Tuvo intención de escribir sobre la experiencia nada más pasar por ella? Cuando se demolió la ciudad ya no tenía idea de la magnitud de lo sucedido. No sabía si Bremen había quedado así o Hamburgo o Coventry. Nunca había visto Coventry, o sea que no tenía otro baremo que lo que había visto en las películas. Cuando volví a Estados Unidos, para entonces ya era un escritor, cuando había publicado en el Cornell Sun, se me ocurrió escribir mi propia crónica de la guerra. Todos mis amigos habían vuelto y a ellos también les habían ocurrido aventuras maravillosas. Fui a la redacción del periódico, el News de Indianápolis, y me puse a buscar lo que tenían sobre Dresde. Encontré un artículo de 1,5 centímetros de largo que contaba que nuestros aviones habían sobrevolado Dresde y que se habían perdido 2. Así que pensé que aquella debía ser la anécdota más insignificante de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo que envidié a Andy Rooney, que había empezado a publicar por aquella época. No lo conocía, pero creo que fue el primero en publicar su testimonio de la guerra. Se titulaba Air Gunner. Joder, dice, yo no había tenido nunca una aventura tan sofisticada, pero de vez en cuando me encontraba con algún europeo y nos poníamos a hablar de la guerra y yo le decía que había estado en Dresde y el tipo se quedaba asombrado de que hubiera salido vivo. Y siempre quería saber más. Luego se publicó un libro de David Irving sobre Dresde que contaba que había sido la mayor matanza de la historia de Europa y me dije, por Dios, así que resulta que sí, que vi algo. Decidí escribir mi propia crónica de la guerra independientemente de que fuera interesante o no y tratar de sacar algo en claro de ella. Al principio de Matadero 5 describo un poco el proceso. Me imaginaba que los protagonistas eran John Wayne y Frank Sinatra, pero luego una chica llamada Mary O'Hare, casada con un amigo que también había estado allí conmigo, me dijo, pero si erais unos críos, no es justo fingir que erais hombres como Wayne y Sinatra. Y no lo es tampoco para las generaciones futuras, porque vais a dar una falsa impresión de la guerra. Aquel fue un consejo muy importante para mí. Eso le cambió un poco la perspectiva. Dice. Sí, me permitió contar lo que realmente éramos las tropas de infantería. Chavalas de 17, 18, 19, 20, 21 años. Éramos imberbes, siendo prisioneros de guerra, apenas me hacía falta afeitarme, no recuerdo que fuera un problema. Una pregunta más sobre la guerra. ¿Todavía se acuerda del bombardeo de Dresde? Escribí un libro al respecto titulado Matadero 5. El libro se sigue publicando y de vez en cuando me toca acudir a algún evento en calidad de empresario del libro. Marcel Ophuls me pidió que saliera en su película La memoria de la justicia. Quería que yo hablara de Dresde como una atrocidad. Le dije que en vez de hablar conmigo, hablara con mi amigo Bernard O'Hare, el marido de Mary, y me hizo caso. O'Hare había sido oteador de batallón, como yo, y luego había sido prisionero de guerra conmigo. En la actualidad es abogado en Pensilvania.
¿Por qué no quiso usted testimoniar? Tenía apellido alemán y no quería discutir con gente convencida de que había sido necesario borrar Dresde desde el mapa. Lo único que yo dije en mi libro fue que Dresde había sido borrada del mapa, como quien no quiere la cosa. ¿Fue la mayor matanza de la historia de Europa? No sé, fue la más rápida matanza de un gran número de personas, 135.000 personas en cuestión de horas. Ha habido masacres mayores, pero más lentas. Los campos de exterminio, sin ir más lejos, interviene el periodista de Paris Review. Sí, en ellos se terminó matando a millones de personas. Muchos consideran la masacre de Dresde de una venganza adecuada y bastante modesta por lo que se había hecho en los campos. Quizás sea cierto. Como he dicho, yo nunca discuto ese punto. Lo que sí menciono de pasada es que se aplicó a la pena de muerte a absolutamente todo el mundo que estaba en aquella ciudad indefensa. Bebés, gente anciana, los animales del zoo, y también miles y miles de nazis fervientes, claro, y entre otros mi mejor amigo, Bernard Ogear, y yo mismo. Siguiendo esa lógica, Ogear y yo tendríamos que haber estado entre los cadáveres. Cuanto más cadáveres, más adecuada habría sido la venganza. La Franklin Library va a sacar una edición de lujo de Matadero 5, tengo entendido. Sí, me pidieron que escribiera una introducción nueva. ¿Se le ha ocurrido alguna idea nueva? Conté que el bombardeo, que debió de costar decenas de millones de dólares, solo benefició a una persona en todo el planeta. El bombardeo no acortó la guerra ni medio segundo, no debilitó ni la defensa ni el ataque alemanes en ninguna parte, no liberó a una sola persona de un campo de exterminio. Solo una persona se benefició de aquello, no dos, ni cinco, ni 10, una sola. ¿Y quién fue? Yo. Saqué $3 por cada persona que murió, imagínenselo. Es un buen cierre ese, ¿no? Dejemos ahí. Entonces, Kurt Vonnegut, una entrevista realizada en 1977 para The Paris Review, quien lo reportea es David Hyman.